Gloria sea al Señor. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 19 y 20. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado para nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas, aquí viene el versículo clave de nuestra meditación el día de hoy, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Puede sentarse, gracias. Vamos a descifrar este versículo primero para entrar a desarrollar nuestro tema, las promesas del Señor para nuestra vida. Todo lo que Dios promete, Él lo cumple. Y el apóstol Pablo está hablando a la iglesia que está en Corinto en su segunda epístola, de que cuando el Señor dice una cosa, eso es así. Él dice sí, Él es el amén. Entonces, Pablo está diciendo, porque todas las promesas de Dios en Él son sí. ¿Qué quiere decir esto? Que si Dios le ha prometido, Dios lo va a cumplir. Me gusta decirlo de esta manera. Todas las promesas que Dios ha hecho, todas se cumplieron, se están cumpliendo y se van a cumplir todavía. Hoy cantamos nosotros, las promesas del Señor mías son. Claro, porque muchas de estas promesas que fueron hechas al pueblo de Israel y que se cumplieron ya en Israel en el pasado de hace muchos años, nosotros también somos beneficiados, aun cuando son promesas del pasado, cumplidas en el pasado, pero para beneficio del pueblo de Dios actual, para los que van a venir todavía. Así que Dios nos ha demostrado, como dice Hebreos 13:8, que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces, Dios cumple sus promesas en Cristo, por Cristo y para Cristo. Amén. Porque todas las promesas de Dios en Cristo son sí. Y así tiene que ser y así es. Así ha sido, así está siendo y así va a seguir siendo. Dios nunca olvida sus promesas. Nosotros nos olvidamos algunas veces de que Dios ha hecho promesas que son muy personales. Una de las cosas que me llama la atención en esto de las promesas del Señor es que Dios tiene promesas generales, promesas para todo el pueblo, promesas para todo el mundo, pero las promesas también son individuales. Hay ocasiones en que Dios, entre sus promesas, como vamos a estar mirando hoy, Él dice, no te dejaré, no te desampararé. Está hablando exclusivamente. Entonces, Dios tiene promesas para nosotros. Y nosotros siempre nos vamos a creer y vamos a aceptar aquellas promesas que son en beneficio para nosotros. Pero cuidado, porque también Dios tiene promesas de juicios que va a realizar para el que desobedece a su palabra y el que se sale de las promesas de bendición y las promesas de beneficios para nosotros en la vida. Dios prometió y Él va a cumplir. Él prometió que nos va a guardar y que nos librará. Él tiene promesas que son fieles, que son verdaderas y nunca se olvida de ellas. Ellas son atractivas porque nos dan esperanza de que Dios hará algo para satisfacer nuestras más profundas necesidades. ¿Sí? Para todas las cosas que nosotros recibimos, tenemos que saber, tenemos que aprender que las hemos recibido de parte de Dios. Todo, hermano, hasta las cosas malas que nos pasan, vienen aprobadas por Dios. Dios no es un Dios malo, que manda cosas malas. Pero sabe que más adelante lo vamos a estar mirando, como le habla el apóstol Pablo a los romanos.
Pero ahora quiero seguir con esto, que aunque tales promesas en las Sagradas Escrituras tuvieron una aplicación, como dije al principio, en un contexto inicial, o sea, allá en aquel pasado, en el lejano pasado, algunas de esas promesas se han extendido hasta nosotros para hoy y seguirán para el futuro. Dios es tan bueno, hermanos, tan fiel. Y en estos versículos que hoy vamos a hablar, después del que leímos al principio, vamos a encontrar, hermanos, que tienen algunas de las promesas más preciosas en la Biblia. Y queremos que medite, que preste atención, que no se me distraiga por este momento, considerando que cada texto es sacado precisamente del Evangelio Santo de Dios. En primer lugar vamos a mirar Isaías capítulo 40. Mire, hermanos, que ese pasaje es tan interesante porque nos da promesas el Señor que nosotros debemos aprovechar, recordar, mantener y confiar en ellas todo el tiempo. Capítulo 40 del libro de Isaías y versículos 29 y 30, o 30 y 31, perdón. Isaías 40. El versículo 30 dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, la primera promesa que nosotros encontramos para este tema de hoy, las promesas del Señor para su pueblo, encontramos que el Señor no permitirá o no nos dejará caídos en la debilidad. Es verdad que nos debilitamos, somos humanos y pasamos por procesos. Y a veces viene ese problema del desánimo. A veces viene esos momentos de debilidad. O, ¿por qué no reconocerlo? A veces viene mucha duda a nuestra vida. Y parte de la duda es, yo no creo que sea para tanto. Yo creo que no es tanto. Yo creo yo creo en Dios. Dios es bueno. Diosito me ama. Sí, Él nos ama. Y Él quiere que nosotros le amemos a Él en gran manera, como Él nos ama a nosotros, al grado que, ¿cómo nos ama Dios a nosotros? Nos encontró muertos en delitos y pecados y nos dio vida, perdonando nuestros pecados y levantándonos para que seamos fuertes en Él. Para que podamos decir no a las cosas de este mundo, para decir no a la tentación, para decir no a todo lo malo y mantenernos en el Señor. Él sabe que estamos en un mundo que nos atrae, que nos gusta, que sus deleites son atractivos. Él lo sabe, claro que lo sabe. Pero Él dice que aunque flaqueen, que aunque se debiliten, que aunque esté pasando por situaciones difíciles, dice que se van a fatigar, se van a cansar, ¿sí? Los jóvenes tropiezan, se vacilan, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Se remontarán como las águilas, correrán y no se cansarán, ¿sí? Caminarán y no se fatigarán. Si hay una cosa que está arruinando, debilitando y corriendo a muchos creyentes de las iglesias, es porque se han debilitado y se han cansado y no han buscado la nueva fuerza, no han buscado la renovación, porque el Señor dice, los que esperan a Jehová. El problema es que se debilitaron, perdieron la fe y dejaron de esperar y por eso cayeron de la gracia del Señor Jesucristo. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas y seguiremos adelante. Bendito sea el nombre del Señor, como las águilas. Usted se recuerda que hace pocos días estábamos hablando del proceso que pasan las águilas, y a mí no me gusta entretenerme mucho en eso porque es fácil que nosotros lo entendamos. Dice que las águilas llegan a una edad en la que el pico se les engarrota, se les engarrucha y ya no pueden morder. Las garras se les ponen así todas que ya no pueden agarrar. Las plumas de las alas se les ponen tan pesadas que ya no pueden volar. Están arruinados los pobres animales.
Entonces viene un momento, parte de la naturaleza, y Dios lo sabe, y por eso lo compara en la fe del cristiano, la fuerza del cristiano, la renovación que necesita el cristiano, porque él compara eso, porque dice que este animalito llega a un tiempo en el que ya no puede más, ya no come, ya no vuela, ya no atrapa, ya nada, está viejo, y un viejo ya no sirve para nada. Pero las águilas son unos animalitos que se levantan día como puedan, como que calculan bien la edad en la que todavía se pueden remontar hasta lo más alto de la montaña. Y allá van a la roca y se posesionan ahí. Mire, hermano, yo no sé, pero yo a veces esto lo veo también como si fuera un proceso de ayuno para los pobres animales. Porque no pueden comer, no pueden atrapar, ¿sí? Entonces suben a la roca y allá lo primerito que hacen, dice que se empiezan a dar con el pico en la roca y le dan hasta que se cae. Y le nace el nuevo pico. En lo que le están haciendo el nuevo pico, empiezan a dar con las uñas, con las garras en la roca. ¡Pam, pam, pam, pam! Hasta que se le caen esas garras viejas y ya le quedan. Imagínense qué proceso más duro, ¿no? Pero sabe que lo tiene que hacer porque sabe el animal por naturaleza, por instinto animal, sabe que ese proceso más adelante será un gran beneficio. Muchas veces nosotros tenemos que sufrir de algunas circunstancias porque más adelante tenemos una gran bendición de parte de Dios. Y después agarra la otra pata y le da hasta que se le caen las garras. Dale usted una roca aquí con las uñas a ver cómo siente el dolor. Y cuando cambian las garras y ya para ese tiempo ya el pico le ha madurado y ya se le ha puesto un poquito macicito, y entonces empieza y le da con las alas a la roca y lo que pueda se lo arranca con el pico y el águila se queda pelón, pero con nuevas garras y con un nuevo pico. Y cuando le salen las nuevas alas, las nuevas plumas, ese animal remonta nuevamente un vuelo como si fuera un jovencito. Eso es lo que está Dios comparando con el que espera en Él. Los que esperan al Señor, dice, aún los mancebos, los jóvenes, sí, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes tropiezan y vacilan, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán como las águilas. Y dice, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Alabado sea el nombre del Señor. Ese es el proceso que el creyente debe mantener, siempre buscando nuevas fuerzas en el Señor. La segunda cosa que vemos en las promesas del Señor es una promesa firme que la vamos a encontrar ahí mismo en Isaías 41, versículo 10. La palabra del Señor dice que en el versículo 10, lo voy a leer primero, dice, gloria sea al Señor. Se me pierde aquí este versículo, pero lo tengo que encontrar porque mi Biblia sí lo tiene. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta es la promesa que yo le digo. Dios promete a todos y promete individualmente. Él prometió en el pasado, promete en el presente, y hay promesas que son para el futuro. Y entonces aquí en dice que no tengamos temor. Si hay una cosa que desanima a las personas, hermano, es el temor. Sí, el miedo, pero no tengamos miedo. El Señor está con nosotros. Hay otro versículo también que tiene que hablar con el temor y va a ser el 54:4. Pero ahorita déjeme ver en esto. No temas, porque yo estoy contigo. ¿Qué más queremos si Dios está con nosotros? Él sabe que vivimos en un mundo de temores, un mundo que atrapa, un mundo que distrae. Mire, si solo la distracción que hay para este mundo ha sido suficiente para tumbar a un montón de creyentes de la fe en Cristo, es bastante, hermano. Por eso Dios se ocupó de dejar promesas firmes, que nunca nos apartemos, que pase lo que pase, que digan lo que digan, nosotros creamos en ese Dios fiel que cumple lo que promete. Sí, pero mucho tarda. Es que yo quisiera que ahora, es que sus promesas son para justo el momento en el que tienen que ser, en el momento que las vamos a aprovechar. Nosotros algunas veces quisiéramos que ya, ¿no? Que ahora. Pero Él sabe cuándo. Él sabe en qué momento. Si no recuerde usted, en el pasado, cuánto
tiempo hacía que Dios había prometido que sacaría del cautiverio a Israel de la nación de Egipto, y pasaban los años, y pasaban los años, y ahí estaba la promesa firme, y pasaban los años, y no fueron 4 años, no fueron 10 años, no fueron 40 años, fueron 430 años para que Israel recibiera el cumplimiento de aquella promesa que Él les había dicho: los voy a sacar y los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. ¿Sabe cómo vivieron esa promesa aquella gente? ¿Sabe cómo esperaron aquella promesa? Morían, venía nueva generación, moría, venía otra generación, morían y venía otra generación. ¿Y qué hacían? De generación en generación pasaban el mensaje: Dios dijo que nos va a sacar de aquí. Y entre más sufría aquel pueblo, más los ancianos le pasaban las promesas a los jóvenes y a los niños. Se reunían los ancianos, los más viejos, se reunían con sus hijos y con sus nietos, y les decían: a nosotros se nos dijo, nuestro abuelo nos dijo, nuestro padre nos dijo, que nuestro padre Abraham recibió una promesa que el Señor nos iba a sacar de aquí, y que nos iba a llevar con poder, y nos iba a cruzar por ese desierto, y que nos llevaría a una tierra que nos pertenece, que es una tierra de nosotros, una tierra que fluye leche y miel. Y entonces aquella gente transmitía el mensaje unos a otros. Se morían esperando la promesa, se morían confiando en la promesa, se morían creyendo en la promesa. Y así estamos nosotros ahora. Dios nos ha dado promesas y nosotros solo tenemos que esperar en ellas. Mientras tanto, mientras esas promesas que usted está esperando, mientras aquello que nosotros seguimos esperando no se ha llegado, estamos siendo protegidos, esforzados, y debemos estarnos renovando constantemente. Bendito sea el nombre del Señor. En tercer lugar, dice Isaías 54:4: no temas, pues no serás avergonzado, ni te sientas humillada, pues no serás agraviada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y del oprobio de la viudez de tu, no te acordarás más. Hermanos, le está hablando a una nación, le está hablando a un pueblo, le está diciendo que el temor otra vez es el que está agotando, el que está haciendo perder la fe, pero Él tiene promesas, y promesas firmes, que dice que no debemos avergonzarnos como pueblo de Dios. No perdamos la esperanza, mantengámonos firmes, aunque tengamos que pasar por ciertos sufrimientos. ¿Se recuerda que les he dicho muchas veces? Yo esto lo digo con mucha frecuencia, hermano, porque es una verdad. No somos los cristianos, los evangélicos, predicadores de un evangelio que invita a las personas que vengan a Cristo para que descansen en el Señor, y que al venir al Señor se le acabarán los problemas. Yo nunca le voy a decir eso: venga a Cristo. Si usted tiene muchos problemas, venga a Cristo, aquí se le van a acabar. No es cierto, no se van a acabar los problemas. No, venga a Cristo, Él perdona sus pecados, Él le da vida eterna, y todos los problemas que usted tiene ahora no los va a enfrentar solo, ahora los va a enfrentar en el nombre de Jesús, y Él nos ha hecho más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dele alabanza al Señor, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. En cuarto lugar, la palabra del Señor en el mismo Isaías 54:10 dice: porque los montes serán quitados y las colinas temblarán, pero mi misericordia no se apartará de ti, y el pacto de mi paz no será quebrantado, dice el Señor, que tiene compasión de ti. Oiga, hermano, caerán las montañas, pasarán un montón de problemas, pero la paz que el Señor nos ha dado, nadie nos la puede quitar. Mire, en esto es algo importante, hermano. Yo he conocido cristianos en sufrimiento. Oh, sí, hermano. Sufrimientos de toda clase. Y yo mismo a veces he tenido que pasar por procesos. Pero ¿sabe qué? También esto es algo que siempre digo: los problemas de la vida, las circunstancias difíciles en la familia, los problemas de salud y todas aquellas circunstancias adversas
nunca serán suficientes ni poderosas para quitarnos el gozo de la salvación que tenemos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Siempre somos vencedores. Ay, pastor, pero si está sufriendo el dolor crónico ahí de la enfermedad, pero tiene el gozo de la salvación. Y si no, les cuento lo que pasó. Se recuerda con Job. Job perdió todo. Job perdió sus bienes, perdió su familia, perdió todito, hermano, y hasta la salud. Y está sin nada, y con llagas y con picazón, una comezón ahí. Y él no perdió la fe, no perdió la esperanza. Él siempre guardó el gozo de la salvación. Y él dijo: aunque me vaya al polvo de la tierra, el Señor no me dejará. Del polvo de la tierra Él me va a levantar. ¿Por qué? Porque yo sé que mi Redentor vive. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Hasta dónde hay que mantener firme nuestra fe, hermanos? Se murió cristiano, fracasó. Nadie fracasa en este santo evangelio. Solo es cuestión de mantenernos en la fe. Solo es cuestión de ser firmes y creerle las promesas al Señor. Un día Él nos levantará, un día Él nos fortalecerá, un día Él nos va a proveer aquello que estamos esperando. Si usted está orando por un familiar que todavía no se ha convertido, no pierda la esperanza. Las promesas del Señor son firmes y verdaderas. El Señor dijo, cuando habló el apóstol Pablo a aquel hombre en la cárcel, le dice: cree en el Señor Jesucristo, y aquí viene la promesa, y serás salvo tú y toda tu casa. No quite, hermano, la oración delante del Señor. Manténgase firme, manténgase fiel. No se canse de orar por su hijo, por su esposo, por su esposa, por su hermano, por su papá, por su mamá, por quien sea. Mantenga la oración y el Señor cumplirá su promesa. Bendito sea el nombre del Señor. Me gusta cuando yo veo, hermanos, esos testimonios de personas que vinieron a Cristo porque siempre estuvieron en el renglón de la lista de oración del padre, de la madre o del pastor. Siempre se ve eso, hermano. Hay gente que nunca dejó de orar para ver el milagro de Dios. Y hay personas que murieron, como los egipcios, como los israelitas que vivían en Egipto. Murieron esperando la promesa, aunque sea tarde, pero Dios la cumplió. Y no es porque la cumplió tarde, la cumplió en su debido momento. Y yo les tengo el testimonio más claro que puedo vivir, el más vivido. Mi padre murió orando, clamando, esperando que un día su hijo Saulito viniera a los pies de Cristo, que saliera del mundo de perdición en el que andaba. Y él murió esperando la promesa del Señor. Y un día el Señor tocó mi vida, salvó mi alma, perdonó mis pecados y me ha dado este ministerio. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso le sirvo. Mi madre falleció con la promesa de Dios y ella oró por mí también. Nada más que ella todavía logró mirar. Ella todavía me alcanzó a ver convertido y predicando la palabra del Señor. Se fue al descanso tranquilita, al menos por mí. Siguió orando por otros de mis hermanos y seguimos nosotros orando por algunos de ellos todavía. Pero Dios nunca va a fallar, nunca va a faltar. Dios nunca olvidará sus promesas. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea Cristo. Pero ¿qué es lo que pedimos, hermanos? Hermanos, solo pedimos que se enamore de Dios. Enamórese de Dios como Dios nos ama a nosotros, como Dios se enamoró de la humanidad, que no quiere que ninguno se pierda, quiere que todos vengan al arrepentimiento. ¿Cuánto Dios nos amó? A tal grado que dio a su Hijo por nosotros. Entonces, amemos al Señor de la manera que Él nos ama. Hagamos esa relación, esa intimidad, esa comunión con el Señor, amándole como nos ama a Él, como Él nos ama a nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Para que venga, y aquella palabra que está en el libro de Cantar de los Cantares, en el capítulo 8 y versículo 7, que dice: las muchas aguas no podrán extinguir el amor, ni los ríos lo apagarán. Es una promesa del Señor, hermano, para nosotros como pueblo. ¿Eso quiere saber qué quiere decir eso? Nunca Dios dejará de amarnos. Nunca dejará de amarnos. Nunca ha dejado de amarnos. Y estaremos con Él por toda la eternidad. Alabado sea mi Señor. En sexto lugar, vemos que el Señor Jesucristo también hizo algo que hizo ver al mundo entero que Él sabe que hay necesidad. Él sabe que en el mundo, hermanos, el trabajo fatiga.
El trabajo hace cansancio. Sí. Por eso decía el versículo de las águilas, que vamos a retomar nuevas fuerzas. ¿Y sabe qué? No podemos tomar nuevas fuerzas nosotros solos. Hay promesas para el pueblo de Dios, pero también hay promesas para aquellos que todavía no han venido al camino de Dios, aquellos que todavía no son pueblo de Dios. Hay promesas también para ellos. Hay una invitación para que vengan al Evangelio, para que vengan a este camino de la salvación y la vida eterna. Dios no quiere que se pierda nadie. Él quiere que todos los hombres vengan al arrepentimiento. Y Jesús, cuando vino y anduvo haciendo su ministerio terrenal, allá en el libro de Mateo capítulo 11 y versículo 28, Él dice: vengan a mí, venid a mí, todos los que están trabajados y cansados. ¿Para qué los quieren? Mire, hermano, uno en una compañía, en una empresa, uno no quiere contratar gente cansada y trabajada, aburrida, que ya no levanta ni una caja. Ay, no, ya sí, ¿para qué? Ya no sirve. Mas el Señor dice, bueno, sí, el apóstol Pablo lo dijo, ¿verdad? Lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Dice, de lo que no sirve, Dios hace lo mejor para que sirva. Y Jesús invita: vengan a mí los que están trabajados, los que están cansados. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el mundo cansa, el pecado agota, envejece, el trabajo atormenta, el trabajo aflige. Cierto que es bendición trabajar, pero terminan las fuerzas, desespera. Más si uno tiene compañeros de trabajo fastidiosos, hermano, ¿cómo quiere ganas? Ay, que Dios me dé paciencia. O uno tiene que tratar con personas que son, hermano, tal vez no enfadosos, sino que son delicados, que hay que tratarlos como con pinzas. No, es una cosa, eso agota, eso cansa. A nosotros que somos hijos de Dios. Ahora imagínense al que no está en Cristo. Entonces Jesús dice: vengan a mí los que están cansados y trabajados, porque yo los voy a hacer descansar. Para venir al descanso, a los brazos de Cristo. No es que lo estaba mandando a llamar para que se muera, no, porque el descanso en Cristo es otra cosa. En los brazos del Señor somos felices, somos fortalecidos. Por eso Mateo 11:28 dice: venid a mí todos, o sea, no solo los cristianos, todos los que estáis trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Qué bonito estar en los caminos de Dios. Qué bonito servir al Señor. Qué bonito oír la voz, esa invitación de Jesús. Es una promesa. La invitación es: vengan todos. La promesa es: yo los hago descansar. Cuando estamos en Cristo, hermano, tenemos tranquilidad. ¿Cuántas veces ustedes oyen que yo digo que qué bonito es estar con la paz del Señor? Que cuando usted llega a la casa, hermano, y ya terminó todo su día, va y se recuesta en su camita y se duerme bien a gusto porque tiene paz en el Señor. Y porque usted está confiado que al día siguiente o Cristo vino o usted se levanta con nuevas fuerzas. ¿Sí? Eso es normal. Pero cuando no hay paz en el corazón, hermano, ay, Dios mío, ahí está bien, dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a la cama y no se puede dormir, no se puede descansar, o se levanta al día siguiente como que no pudo descansar, como que todavía está cansado. Pero cuando tenemos la paz del Señor, tenemos esa comunión con Cristo, nosotros tenemos los poquitos minutos que podamos dormir, hermano, se siente un descanso, se agarran nuevas fuerzas. Yo a veces me duermo 5 minutos en el día, mira. Yo voy, hermano, yo me recuesto un poquito. Cuando ya ando muy cansado, yo me recuesto. Y a veces, por bueno que esté el programa, porque vaya ganando el equipo favorito, que no importa, si yo logré poner la cabeza en el sofá, me quedo bien dormido 5 minutos. Y miren, me levanto con una energía. Y sabe que yo no le creía eso a mi padre. Mi padre empezaba a trabajar a las 6 de la mañana. Ya a trabajar, aparte que él se levantaba a las 5 a andar haciendo el café y trayendo el pan y cocinando y haciéndose su comidita. A las 6 de la mañana ya estaba trabajando. A las 3 de la tarde estaba cansado, estaba agotado. Llegaba y se acostaba en una hamaca. Y mire, hermano, se dormía 10 minutos si acaso. Si mucho, pero que era mucho, una eternidad, 15 minutos. Y se levantaba, y siempre que se levantaba decía: ¡oh, qué rico descanso! Y a seguirle dando el trabajo hasta por ahí por las 8 de la noche, hermano.
Y yo decía, ¿cómo va a ser que en 15 minutos se descanse tanto? Porque uno se quiere dormir toda la tarde, ¿no? Y uno que está chamaco, ¿verdad? Uno que está joven, yo me quiero dormir toda la tarde, porque uno joven no se quiere dormir toda la tarde, ¿verdad? Mire, un joven se acuesta el viernes a las 9 de la noche, y si al día siguiente a las 11 de la mañana no le va a hablar, no se levanta. ¿Cómo pueden dormir tanto? Están cansados. Están cansados. Porque todos los días a las 6 de la mañana para ir a la escuela. En el Señor descansamos ricamente, hermanos. En el Señor se descansa. El Señor nos invita a que vengamos a Él, que vengamos todos y que tengamos nuestra confianza en Él. En séptimo lugar, vemos que las cosas que nos pasen en la vida, sean buenas o sean malas, son de parte de Dios. Él lo ha permitido. Él es el que nos ayuda. Y por eso le dije que más adelante iba a hablar, y es ahora el momento que voy a hablar de eso. Romanos capítulo 8, versículo 28. Pablo le habla a la iglesia que está en Roma. Y no olvide que yo siempre les digo esto, que Roma era una iglesia en la que Pablo todavía no había puesto pie. Él no había ido allá, pero con el ministerio apostólico que Pablo tenía, él tenía la autoridad para hablarles, para exhortarles, para animarles, pero para recordarles también las promesas de Dios. Y más, las cartas de Pablo eran más para impulsar, para animar, para que la gente se mantenga en la fe, más que para estar regañando a la gente. Mucha gente dice que Pablo era un regañón. Pues sí, lo que él hacía era ayudar al creyente a mantenerse firme, creer en las promesas de Dios, porque la venida de Cristo está cerca. Está cerca. Entonces Romanos 8, 28 dice, sabemos que para los que aman a Dios, por eso yo le dije, ame a Dios con todo su corazón, enamórese de Él. ¿Sí? Sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Entonces, a ninguno que Dios llame, Él le ha prometido que no va a tener ningún problema. Todos los llamados vamos a tener problemas, pero Dios está con nosotros en todo momento. Él no va a permitir que nos pase algo que nosotros no podamos resistir, que nosotros no podamos manejarlo, porque lo que nosotros no podemos manejar, Dios lo maneja para nosotros. Él cumple sus promesas, Él es fiel. Él dijo que no nos dejaría solos, que estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Entonces, el proceso de este camino es guardar las promesas del Señor en nuestro corazón, confiar en lo que Él ha prometido. Ay, pastor, pero es que ¿cuánto tiempo más tengo que aguantar? Lo suficiente, que no será más de 430 años. Aguántese, aguántese. No sea llorón, aguántese. El Señor es bueno, Él es misericordioso y sus promesas son fieles y son verdaderas. Sí, porque ahora, hermanos, cada día que pasa, estamos más cerquitita de cuando creímos. Dice Romanos capítulo 13, versículo 11. Porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Márquelo, escríbalo allí. Romanos 13, 11. Entonces, cada vez que nosotros estamos sufriendo, recordemos las promesas de Dios. Y cuando estamos disfrutando, recordemos las promesas de Dios. Vivamos para Cristo, vivamos en Cristo y vivamos con Cristo. Él es fiel, Él es justo, Él es amoroso. El Señor, por eso decía Pablo en Corintios, las palabras de Jesús son sí, y todo en Jesús es amén. Él viene pronto, amén. Él prometió librarnos, amén. Él prometió estar con nosotros, amén. Todo lo que dijo, así es. Por eso cuando nosotros decimos amén, estamos diciendo así es. Eso es así. Octavo lugar, o noveno, porque ahora vemos por espejo. Sí, hermanos, lo que hoy vemos, lo que hoy tenemos, lo que hoy oímos, la palabra que hoy aprendemos, es solamente para que nosotros tengamos por fe la idea de lo que ha de ser. Pero veremos más adelante que
nos vamos a encontrar con el Señor cara a cara. ¡Qué promesa más! Esa es segura, hermano. No hay que debilitarnos, no hay que apartarnos. Ay, pastor, pero yo estoy joven, yo tengo que disfrutar mi vida. Usted porque ya está viejo, usted ya vivió. Hermano, todos necesitamos esperar la venida de Cristo, porque aquel que se quiera quedar, se puede quedar, pero no le va a gustar estar aquí cuando ya nosotros nos hayamos ido. Cuando ya Cristo haya venido por su iglesia, no le va a gustar, se va a recordar, va a decir, ¿por qué no hice caso? Yo no puedo predicar sin decir, Cristo viene y viene pronto. Y Él prometió llevar a su iglesia, a todo aquel que persevere hasta el fin, ese será salvo. Mas el que no persevere es condenado, dice la palabra del Señor. Pero si usted recibió a Jesús como su Señor y su Salvador, y usted persevera en Cristo hasta el día que Él venga, el Señor lo levantará y estaremos eternamente con Él y para siempre, gozando de la vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, porque ahora vemos por un espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente cómo he sido conocido, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 13, versículo 12. Un día le veremos cara a cara. ¿Acaso no dice la palabra del Señor también en Tesalonicenses capítulo 4, que el Señor mismo, en el versículo 13, 14, 15, 16, el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios, vendrá cuando la trompeta suene, hermano, y nos llevará y nos encontraremos con Él en las nubes para estar eternamente con Él, para llegar a la celebración, la gran celebración. ¿Se recuerda que hace unos días yo le dije que Jesús terminó su ministerio terrenal con una gran cena? La cena con los hijos de Dios, con los discípulos, con los que estaban cerca de Él, con los que tenía intimidad, con los que estaban al servicio de Él. Comió con ellos y les dijo, cuánto he deseado comer esta cena con ustedes, porque no la volveré a comer. O sea, se está despidiendo. No la volveré a comer hasta cuando la comamos en el reino. ¿Sabe con qué nos está esperando el Señor? Con lo mismo que se despidió, con una gran cena. Solo que aquella vez era un poquito, era un grupito, y en esta otra va a ser la gran cena del Señor en las bodas del Cordero, cuando la iglesia se casa con Jesucristo y pasamos a ser del reino de Dios eternamente y para siempre. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Cristo viene y viene pronto. ¿Cuántos lo están esperando? Aleluya. 10º lugar, dice la palabra del Señor, que la gracia de Él es suficiente en nuestras vidas. Esa promesa es firme, hermano. Esa promesa no la olviden nunca. A veces otra vez volvemos al mismo sufrimiento. Ay, sí, hermano, es que este sufrimiento, es que esta vida quiere ganas, hay que arrastrar con todas las maletas, ya pesan. Sí, sufrimiento. Muy bien, que no me alcanza para esto, que no me alcanza para lo otro, que pastor, usted porque no sabe, usted porque aquí, usted no, todos sufrimos, cada uno con sus propias penas, pero ahí estamos, perseverando en el Señor. Y a veces queremos que Dios haga cosas que Él no las va a hacer, pero el Señor tiene una promesa para nosotros y dice, basta la gracia. Si usted tiene la gracia de Cristo, ¿para qué quiere más? Ahora, ¿qué hace con la gracia del Señor? Esa es otra cosa. Porque hay personas que tienen la gracia de Cristo y no aprovechan. Hay personas que tienen la gracia de Cristo y no la disfrutan o no la entienden. El apóstol Pablo dice que él tenía un aguijón en la carne y él venía y oraba. Señor, pues, ¿quién más que el apóstol Pablo para saber que Dios es milagroso? Que Dios sabe hacer milagros. Pablo iba y ponía la mano sobre un muerto y resucitaba. Pablo iba a poner la mano sobre los hermanos que estaban ahí y terminaban hablando en lenguas. Pablo iba y bueno, todos los milagros que Dios hacía a través del ministerio del apóstol Pablo. Y cuando él fue para decirle que lo curara a él, no lo quiso curar. O no lo tenía que curar, o qué sé yo. ¿Para qué me pongo a discutir eso? Pablo lo discutía y Pablo decía, yo le decía al Señor, quítame este dolor, si es que yo te sirviera mejor si tuviera este dolor, si no tuviera este dolor. Pero el Señor que conoce, no, porque tienes ese dolor es que me sirves como me sirves. Y dice, y un día el Señor me contestó y me dijo, basta mi gracia,
O sea que si usted tiene todo lo que tiene de problemas, todas las situaciones adversas, todo lo que viene, pero tiene la gracia del Señor Jesucristo, confórmese, con eso es suficiente. Amén. ¿Para qué queremos más? Está duro, pero está bonito, eso es lo que se necesita, la gracia del Señor. Ahora, ¿qué hace usted con la gracia? Disfrútela, confíe, espere, porque el Señor dice, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Segunda de Corintios 12:9. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Segunda de Corintios 12:9. 11 y último lugar, las promesas fieles del Señor. El Señor, otra vez lo repito, porque ya lo dije 2 o 3 veces. Dios nunca olvida sus promesas, porque ellas son atractivas, porque nos dan esperanza de que Dios hará algo para satisfacer nuestras más profundas necesidades. Gloria a Dios. Número 11 y último, dije, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. ¿Cuál es la promesa en este versículo? La fidelidad y la justicia de Dios. Él es fiel, Él es justo. Él prometió ser fiel con nosotros, ser justo con nosotros, y su fidelidad es, Él va a perdonar los pecados. Pastores, que a ese ya no lo perdona Dios, es que ya son muchos los pecados que ha cometido, ya son demasiados, ya no hace caso. Dios prometió que le perdona si Él los confiesa. Dios prometió que lo va a perdonar, si no solo, sino que lo va a limpiar de todo pecado. ¿Y cómo lo limpia? Con la preciosa sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, perdonando todo pecado de toda la humanidad, y así tenemos la vida eterna con el Señor. Fiel es Dios, justo es Dios, bueno es Dios. Pongámonos de pie y le damos gracias al Señor.